Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio número 46 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en los eventos de la comunidad de Google aquí en Ecuador y su nombre es Anthony Córdoba. ¿Cómo estás, Anthony? Hola Kevin, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, con un poco de frío, pero perfecto. Así es, nos conocimos el año pasado en el DFest y nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy listo para empezar a discutir de lo que necesites y lo que quieras y lo que podamos hablar acá. Súper, súper, Anthony. Chévere, chévere. Sí, pues te comento que donde yo estoy, pues actualmente hace un poquito de calor. ¿Dónde estás ahorita actualmente? Yo estoy en Loja, hace frío, empezó la época de frío ya acá en Loja. Estamos en unos que 15 grados, tampoco tanto, pero está un poquito fresco. Santo Domingo es caliente. Sí, sí, es caliente. Aquí creo que la parte tropical y húmeda se nota todos los días. Chévere, chévere. Así es. Vamos a continuar con el podcast y lo primero que te quiero preguntar es, ¿quién es Anthony Córdoba? Bueno, eh, como tú dices, mi nombre es Anthony Córdoba, soy desarrollador de software, me especializo en el backend, pero ahora en mi rol actual estoy trabajando como full stack. Eh, Mi fuerte está en Java y Spring Boot, pero también trabajo con React y en React con lenguajes como JavaScript y TypeScript, así también como todos los ambientes de AWS, de Azure, de Google. Tengo experiencia trabajando en empresas internacionales como Galileo Financial Technologies, en las que estoy ahora, y me enfoco pues en una arquitectura de microservicios y el uso de herramientas modernas para desarrollar software. Qué genial, genial, Anthony. Oye, ¿cómo describirías al Anthony Córdoba fuera del mundo tech? Bueno, creo que es una persona tranquila, que le gusta bastante aprender, que le gusta bastante leer también, que disfruta mucho del deporte, especialmente el fútbol, y que está muy cómodo con la tecnología y que disfruta mucho de programar. Creo que es lo que siempre quise hacer y lo que me gusta mucho. Entonces, creo que ese es San Antonio Córdoba, un tipo calmado, amigable y que disfruta mucho de lo que hace. Chévere, chévere, Anthony. Oye, hablaste sobre algo que te apasiona, ¿no? Entonces me gustaría en este momento hablar sobre tu experiencia como desarrollador, irnos unos años atrás y que me cuentes todo, cómo empezó, cómo fue ese amor a primera vista con la programación y el software. Bueno, pero esto tenemos que retomar muy atrás. Yo creo que empecé desde muy chiquito con la computación, cuando jugaba Mario Bros. En un emulador de la SNES porque no tenía la consola, y en la computadora pues tenía un emulador con un montón de jueguitos, y ahí empecé a jugar muchas cosas, y el amor a la programación empezó con el amor a los videojuegos primero. Me gustaba Ok. mucho jugar, me gustaba mucho eh, estar en ese mundo, y bueno, como no tenía a veces plata para comprarme un juego que era muy caro, tenía que piratearlo, y cuando lo pirateas hay un montón de problemas, un montón de errores, y eso me llevaba a foros, me llevaba a Google, me llevaba a buscar cosas y a solucionar problemas que no están relacionados directamente con la programación, pero que tienen que ver. Eh, el amor por la programación empieza ahí. Luego, un poquito más grande, cuando ya tenía que decidirme por qué estudiar en la universidad, pues no, nunca me lo pensé, ¿sabes? Nunca pensé no seguir algo no relacionado con la computación o con la programación. Como que ese fue siempre mi camino establecido, porque como siempre me ha gustado mucho la computadora, seguí por ahí. Y nada, la universidad me llevó a descubrir la programación, y desde ahí pues me di cuenta de que me gusta mucho eso, me gusta mucho solucionar problemas, meterme en líos yo solo y luego tener que solucionarlos, y la dosis de adrenalina que te da cuando solucionas un problema por ti mismo y dices, funcionó, me gusta mucho. Oye, qué genial. Sabes que escuchando a varios invitados durante los últimos podcasts, muchos de ellos han dicho que han empezado con, digamos, con esta directriz en la que son curiosos, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a esos padres que hoy en día tienen unos hijos
que tal vez en ese momento como tú, pues tal vez jugaban, pero desarmaban algún carro, porque tuve la oportunidad de tener un invitado que desarmaba los carros electrónicamente y mira, hoy pudo estar como desarrollador. ¿Qué consejo le darías a sus padres para que apoyen desde un inicio y que crezca esa curiosidad? Porque al final creo que nosotros los desarrolladores tenemos esa curiosidad todos los días, ¿no? Por eso es que nos encanta aprender y bueno, no tenemos miedo, entre comillas, ¿no? Pues meternos a cualquier sitio para poder realizar cualquier funcionalidad, ¿no? Así es, así es. Yo les daría el consejo que debería seguir todo el mundo, que es que dejen a sus hijos que hagan lo que disfrutan hacer, lo que aman hacer. Cuando tú amas hacer algo, se nota mucho. Se nota que no es forzado, se nota que lo haces por cariño y que lo haces por pasión. Entonces, cuando un padre descubre esa pasión en sus hijos, tiene que dejar que esa pasión crezca. No cortarla, sino que dejar que sus hijos vayan por la pasión que van a seguir. En mi caso, por ejemplo, eran los videojuegos y yo te digo, los videojuegos me llevaron a la programación. Una vez tenía una computadora que no corría Minecraft bien cuando era chiquito y tenía que modificar la memoria en las configuraciones del Java Opt. Y mira, esas cositas, tocando Java cuando no tenía ni idea de que era Java, cuando tenía 12 años viendo un video en YouTube, me llevó a amar la programación. Entonces, dejar que los hijos disfruten de esa pasión es la clave, creo yo. Qué chévere, qué chévere. Sí, oye, yo también puedo decir que tengo un recuerdo de esos en los que creo que lo he contado en otros anteriores podcasts y lo resumo aquí rapidito. El tema, cuando era pequeño, pues mi papá nos compró con mi hermano una computadora que en ese entonces era un monstruo, era un Pentium 4, ya te puedes imaginar en qué año estoy hablando. Entonces, esa computadora pasaba los 365 días encendida porque lo que hacía era descargar películas y juegos. Pero todo eso recuerdo que lo aprendí con curiosidad, investigando, y yo tendría mis 10 años, 11 años. ¿Y cuál fue la curiosidad? Pues porque quería jugar en ese entonces a los juegos de PlayStation y no tenía para comprarme un juego nuevo. Entonces era como que no suena que lo hagan como piratear porque no está mal, sí. Aquí un disclaimer, no lo hagan los que estén escuchando esto, pero para ese entonces pues creo que eso despertaba la curiosidad de bastantes de nosotros. Exacto, estoy de acuerdo. Piratear está mal, pero piratear nos llevó a descubrir que piratear está mal. Dejémoslo así. Genial, genial. Chévere, chévere, Anthony. Oye, y me gustaría saber en qué momento de tu vida entran las comunidades. Y en este caso, pues en una comunidad de Google que tuvimos la oportunidad de conocernos en el DevFest. ¿Y cómo fue esto para ti? Y si es que ha cambiado algo tu vida o qué crees que ha podido beneficiarte a ti las comunidades hoy en día. Bueno, el tema de las comunidades surge porque tengo una influencia cercana, que es mi primo Anthony Cabrera, que tú lo conoces, que está muy metido en el tema de las comunidades. Saludo para Anthony. Saludo para Anthony, en el tema de las comunidades y en el tema de voluntariado. Y pues, desde que estamos en la universidad viviendo juntos, siempre me ha dicho, mira, tú acompáñame para acá, vamos para acá, te llevo hasta el sitio. Y eh, eh, bajo su influencia, pues me he ido llevando a ciertas cosas que me han llevado a las comunidades también. Me llevó a la comunidad de Google, me llevó a tocar un poco el voluntariado ahí de cerquita. Y pues yo llego a la comunidad a través de esa influencia. Y llego primero a la comunidad de Google el año pasado, en la que te conocí, que fue el de Fest, y luego pues he ido yendo a conferencias virtuales, a conferencias presenciales, y me gusta mucho conversar con gente que está en el mismo ámbito, ¿no? Está en el mismo ambiente que yo, está en el mismo campo, la misma industria, y creo que conversar con esas personas te abre muchísimas puertas y te abre muchísimo la mente y te da muchas experiencias valiosas para crecer personalmente y profesionalmente. Entonces, estoy muy contento de haber conocido las comunidades y esperemos seguir aquí mucho tiempo más. Así que estoy bastante contento. Y como te digo, viene por la influencia de mi primo, que es alguien que siempre ha estado ahí también en comunidades muy cercanos. Chévere, chévere, Ujú. chévere. Oye, y para cerrar ya este tema, ¿qué consejo le darías a esas personas que están viendo o escuchando este podcast y desconocen de lo que es una comunidad? Porque, bueno, aparte de las de Google, sabemos que existen comunidades de Microsoft, comunidades de AWS, comunidades de Figma,
como la de Google hoy en día, entre muchas, ¿qué consejo le darías para que sean curiosos, como el primer tema que estuvimos hablando, y entren a estas comunidades? Mm, Mi consejo es que se animen, ¿sabes? Que si tienen la oportunidad de ir a una y si tienen la oportunidad de conversar con alguien y si tienen la oportunidad de... tienen una cerca en su universidad, en su colegio, en su barrio, que asistan a la comunidad y conversen acerca de lo que les interesa. Porque conversar con alguien que le interesan las mismas cosas que a ti es muy, muy enriquecedor. Entonces, mi consejo es que asistan y que se animen y para adelante con todo. Es muy útil y muy valioso a nivel profesional, como te digo, y a nivel personal. Te abre muchas, muchas puertas y te abre muchos caminos y formas de pensar. Chévere, chévere, Anthony. Oye, vamos a aterrizar un poco más tu presentación y me gustaría hablar sobre los lenguajes de programación que has venido usando durante todos estos años. ¿Cómo fue en tus inicios en lenguajes y hoy en día, que creo que ya lo acabas de decir, pero cuál estás utilizando? Ok, a ver, para esto pues yo empecé eh, mi vida laboral en una consultora de software en la que pues estuve trabajando primero con React como frontend y con JavaScript. Entonces esas fueron mis dos primeras grandes tecnologías que usé. Tengo bastante experiencia en JavaScript por eso, pero luego me fui abriendo un poco más hacia el mundo del full stack, porque me gusta mucho el backend también, y, y me gusta mucho la nube, entonces me fui abriendo hacia esos campos. Y actualmente, pues como te digo, estoy trabajando como full stack. Estoy trabajando con React y TypeScript para el frontend y estoy trabajando con Java, que es mi fuerte, creo yo, y Spring Boot en el backend. Pero también trabajé en el campo de la programación, trabajé durante un tiempo en una empresa que se llama Warby Parker como parte del equipo de Security Operations y trabajé pues un poco alejado de la programación y más en el ámbito de la seguridad, como Ok. analista de datos, analista de logs, usando herramientas como Rapid7, Lacework, análisis de vulnerabilidades. Y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que tengo una experiencia bastante diversificada en todo esto. Me gusta mucho Node también, en el que tengo bastante experiencia. Así que tengo experiencias en varios lenguajes que forman parte del entorno de ser un full stack, ¿no? En la Ok, actualidad, que es ok, Java. Sí. súper. Oye, Anthony, me encanta ese término full stack. ¿Sabes por qué? Porque cuando un invitado me lo nombra, pues me surgen preguntas como que, ¿crees que el full stack existe? ¿O es una persona que se orienta a un expertise sobre algún rol más que otro? Creo que existe, pero no es más, yo no lo llamaría full stack, lo llamaría integrador. Yo me considero Ok. un integrador porque, bueno, en mi rol actual, la gente de backend, la gente de frontend hace frontend y me lo pasan a mí a que integre las dos cosas. Ah, ok, Eh, ok, ok. Integrado. si tengo que darle un consejo a alguien es que se especialice en alguna cosa, porque primero va a tener menos trabajo. Porque cuando tú dices que eres full stack, te tiran de ambos lados y te dicen ticket de frontend para ti, ticket de backend para ti también. Entonces, creo que existe sí, porque puedes dominar ambas partes de la tecnología y si ya estás en un proyecto que conoces y si conoces ambos lados, puedes trabajar tranquilamente con ambos lados. Pero claro, nunca siempre vas a necesitar la mano de la gente que se especializa en backend o que se especializa en frontend para que te den, pues, yo qué sé, una mano con cosas que te trabas. Porque tú estás ahí en ambos mundos y no te especializas en ninguno de los dos, pues la gente que se especializa tiene los conocimientos más arraigados, creo yo. Aunque bueno, con el tiempo, si estás en un proyecto mucho tiempo, vas a entender el ecosistema a la perfección. No importa si eres backend, si eres frontend o si eres full stack, vas a estar metido y vas a entender las dos cosas igual de bien que la gente que se dedica a un solo de los lados. Ok. Oye, Anthony, y para ya finalizar, me surgió otra pregunta. Eh, ¿Por qué front-end y back? ¿Por qué te inclinaste por esto? Y tal vez no mobile, tal vez no business analyst, tal vez ciencia de datos. ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención?
Mira, como te comenté, yo estuve trabajando fuera del desarrollo de software puro durante un tiempo. Estuve trabajando como Security Operator y la verdad es que no me acabo No me gusta. de cuajar. Si no me acabo de convencer, porque me gusta mucho programar. Entonces, si no estoy programando y estoy leyendo logs, y estoy solucionando vulnerabilidades y lo único que programaba era scripts en Python chiquitos que ayudaban a automatizar cosas, no me acabo de convencer y a mí me gusta programar, entonces me decliné por programar. Eh, el frontend y el backend, pues me han gustado de siempre. Yo tengo experiencia en desarrollo web y no tengo mucha experiencia en desarrollo mobile todavía, pero, pero creo que siempre me ha llamado la atención la web, entonces por ahí va. Me llamó la atención la web y estoy con frontend y backend y eso es en lo que me especializo ahora. Genial, genial, Anthony. Oye, vamos a pasar al siguiente tópico y prácticamente es hablar sobre el desarrollo de software y AI. Y entiendo que esta pregunta, como desarrollador de software, te la han hecho. Y me gustaría saber tu perspectiva al día de hoy, si la inteligencia artificial reemplazará a los desarrolladores de software. Ok, es la pregunta del millón y la pregunta que todo el mundo se hace en las comunidades y en el sitio donde nos reunimos los programadores, siempre hablamos de esto. Y es como yo te decía ese día que nos vimos en persona, te decía que me siento un poquito como un operador durante la revolución industrial, ¿sabes? Me siento un poquito en ese momento en el que tenemos mucha incertidumbre. Yo luego de este año, de este último año que llevo integrando bastante IA a mi desarrollo, yo siento que no, la IA no va a reemplazar a los programadores, al menos no de momento ni en el futuro cercano. Eh, pero sí creo que como programadores vamos a tener que empezar a usar la IA como parte de nuestro stack de desarrollo, ¿sabes? Y quien no lo haga se va a quedar atrás. Es como cuando hace muchos años, yo qué sé, yo todavía no programaba, pero cuando salían los primeros IDEs con herramientas y la gente se resistía a usarlos, pues bueno, al final todo el mundo va a tener que usarlo. Y eso creo que va a pasar con la IA. Creo Claro. que todo el mundo va a tener que integrar la IA a su stack de desarrollo. Porque el que no lo haga, creo que se va a quedar un poquito atrás en el stack tecnológico, ¿sabes? Eh, Al final la IA no escribe software solita, no escribe software por sí solo, pero sí, si la usas bien y la usas con conciencia, puede convertirse en una herramienta brutal si sabes cómo guiarla, si sabes cómo guiar los agentes, si sabes cómo guiar la herramienta que estás usando de inteligencia artificial, se convierte en un superpoder para ti como programador. Chévere, chévere, Anthony. Ujú. Oye, ahora démosle la vuelta a la pregunta y me gustaría saber qué opinas de estas empresas que no se actualicen a la AI en el futuro. Es lo que te digo, yo creo que se van a quedar atrás en el stack tecnológico. Creo que la IA forma parte del stack tecnológico actual y si no se actualizan se van a quedar un pasito atrás. ¿Por qué? Porque te da mucha eficiencia, eh, te da mucha versatilidad para tus programadores y te ahorra mucho tiempo en cosas que son repetitivas y que son cosas que pueden llevar tiempo y que se pueden automatizar con la IA y que te pueden llevar a ser mucho, mucho más productivo. Entonces, creo que la IA es una herramienta clave para la productividad actualmente. Súper, súper, súper. Genial, Anton. Genial. Oye, vamos a entrar al tema principal, que es el futuro del desarrollo tradicional en la era de la inteligencia artificial. Vamos a seguir con este tema y lo primero que me gustaría que definas o cuál es tu punto de vista del desarrollo tradicional. Ok. Bueno, el desarrollo tradicional eh, se basa en saber exactamente cómo y por qué escribir esas líneas de código, ¿no? Ok, Qué estoy escribiendo y saber para qué lo estoy escribiendo y saber escribirlo. Ese es el desarrollo tradicional y creo que pues el desarrollo que está surgiendo ahora, estas nuevos, eh, no sé cómo decirlo, este, no es la palabra moda, pero el era. nuevo tipo, esta nueva era del desarrollo, se va a basar en saber qué delegar y qué validar, ¿sabes? En vez de saber Ok, qué
qué escribir y cómo escribirlo, tienes que saber qué vas a delegar y qué vas a validar en lo que escribe la IA. Eso es igual de importante que saber cómo escribirlo, porque al final el rol del programador estás migrando en un rol en el que es alguien que solo codifica a ser alguien que supervisa, guía y diseña lo que escriben estos agentes IA, por ejemplo. Ok. Oye, ¿y tú crees que esto afecte a las personas que hoy en día van en busca de su primer trabajo? No, sinceramente yo creo que no. Yo creo que las empresas van a seguir necesitando programadores, va a seguir necesitando gente que supervise lo que hace la IA, que entienda lo que hace la IA y que pueda darle una mano a la IA para que haga lo que la empresa necesita. Se van a seguir necesitando programadores. Evidentemente la ola de contratación ya no está tan alta como en la pandemia, como en 2020, que los picos de contratación eran muy altos. Ha bajado un poquito, pero igual el campo del software sigue por encima de la media y si lo haces bien y si entiendes el código, si entiendes de buenas prácticas, si entiendes de clean code, si entiendes de testing, si entiendes las cosas básicas, vas a poder conseguir un trabajo, creo yo. No veo en el futuro cercano un declive, al menos, Ok. bajo Oye, mi perspectiva. aclararlo, ¿no? Si no, después se Sí. funa. A ver, y en función de hoy en día de este término famoso bytecoding, ¿qué piensas acerca de que muchos desarrolladores tal vez estén adheriendo a lo que es la AI y están creciendo con la AI, pero puede ser que sea una dependencia y eso no es bueno para cualquier empresa? Así es, así es. Yo te voy a dar un poquito mi experiencia con los agentes. Mi experiencia principalmente con Cursor, que es la gente, bueno, el IDE que más se está usando y que tiene agentes IA. eh, y cómo funciona el bytecoding y hasta dónde llega. O sea, bueno, Cursor es un IDE que salió el año pasado un poquito más y que lleva todo este año de crecimiento y que últimamente con el boom de los agentes IA, pues más gente lo está adaptando, lo está usando. Hay un Eh, disclaimer, hay un disclaimer. Cursor acaba de alzar una serie C sobre $900 millones. Entonces sí, es un ID sí, que está creciendo muy fuerte y bueno, le está dando cara a cara a lo que es VS Code. así es, así es. Cada vez lo está adaptando más y como te digo, bueno, ahorita Visual Studio Code no se quiere quedar atrás. Creo que OpenAI acaba de comprar Windsurf y van a y también tienen también van por ese camino, pero Cursor creo que está surfeando la ola arriba de todos. Y bueno, como te digo, para no perderme, bajo mi experiencia, Cursor tiene muchas herramientas que te pueden ayudar a activar esto del bytecoding. Cuando te descargas el IDE, tienes que activar algunas configuraciones. Hay algunas configuraciones que no vienen activadas por defecto. Y por ejemplo, una está la de que el IDE tenga acceso a todo el proyecto. Porque el IDE por defecto tiene acceso a los documentos que tú le pones como contexto. Tú en el agente, cuando abres el agente, puedes establecer un contexto. Y el contexto puedes poner carpetas, puedes poner archivos, puedes poner URLs con tags @web, puedes poner un montón de contexto, lo que quieras, imágenes, lo que tú desees. Pero tiene una opción que tú puedes habilitar y es en la que el IDE tiene acceso a todo, como contexto, a todo el proyecto. Y cuando tú le haces una petición, el IDE empieza a modificar cosas en todo el proyecto. Si tienes que hacer un refactor, por ejemplo, grande, empieza a modificarte carpeta por carpeta, directorio por directorio y archivo por archivo y te hace una modificación de 50 archivos solo. Rara vez funciona a la primera. Lo Rara malo vez de la funciona a IA. la primera. Hay muchas veces que tú tienes que supervisar lo que hace, tú tienes que vigilar lo que hace, tú tienes que estar ahí dándole directrices muy específicas de lo que quieres que haga y escribiendo reglas muy específicas para que el proyecto haga lo que quieres que haga. Entonces, si no controlas el bytecoding, puede convertirse en una arma de doble filo. Puede hacerte ahorrar mucho tiempo o te puede hacer perder mucho tiempo dando vueltas en círculo. A mí me ha pasado mucho que
el agente empieza a dar vueltas en círculo sobre un mismo error. Empieza a iterar, me da un error, no soluciona, y me da otra solución y no funciona, y vuelve la solución anterior que no funcionó, y está dando vueltas, vueltas y vueltas. Mucho alucina. Con cosas complejas pasa eso, entonces tú tienes que estar ahí para darle la mano y decirle, mira, esto es así y te estás equivocando acá. Entonces, el vibe coding, no sé si el término es correcto y no sé si el software se encamina hacia allá, el desarrollo de software se encamina hacia allá, pero sí creo que se encamina hacia el uso de los agentes IA, 100%, porque creo que todo el mundo está apostando hacia ello y creo que esperan que el desarrollo se encamine hacia ese sector. Oye, Anthony, pero me surge siempre algunas dudas y me gustaría conversarlo aquí contigo sobre estos IDs que ya vienen integrados con AI, y creo que tendemos a futuro que la mayoría de IDs, y uno de los más grandes para mobile en iOS, pues creo que es Xcode, y recientemente están implementando mucho lo que es AI. Android Studio en mi campo pues ya lo viene teniendo ya algunos años. Mi pregunta va, si tú crees que esto es bueno para las personas que están iniciando, para las personas que tal vez están buscando su primer trabajo. ¿Por qué te digo esto? Porque como tú lo dijiste hace poco, puede que sea un arma de doble filo. O lo usas bien o lo usas mal. Y sé que nosotros pues tal vez no vivimos esa era de AI en la que hoy es tan fácil aprender algo. Y fue años atrás en las que teníamos que quemarnos la cabeza buscando en Google, Stack Overflow o inclusive en libros. Entonces, ¿qué crees que pasará con estos profesionales? ¿Crees que es bueno que usen estos IDs con estos agentes? ¿O aconsejas que lo hagan en crudo, digamos, de esa forma al principio, como para que puedan encontrar una solución, puedan adaptarse al código sin que tengan una ayuda y que se les sea todo fácil? Porque si no, estamos creando gente dependiente, que tal vez puede ser esa arma de doble filo que tú dices. Así es. Mira, y aquí hay dos puntos clave, y es que para que la IA funcione bien, tú tienes que tener dos cosas. Tienes que primero aprender a dar contexto, y para dar contexto tú tienes que saber programar, tienes que saber qué es la programación, cuáles son los conceptos básicos de la programación, cuáles son las bases de la programación. Tienes que tener fundamentos muy claros sobre programación, tienes que haber programado antes. Alguien que no ha programado en su vida no te puede hacer ni siquiera un MVP con inteligencia artificial. No va a saber cómo desplegarlo, o no va a saber subirlo a GitHub y en la segunda iteración que hace la IA se le va a romper todo. Si no tienes esos contextos básicos, tú no vas a poder dar contexto como la IA lo necesita. Y segundo, yo creo que los agentes IA amplifican lo que sabes, pero amplifica tanto lo bueno como lo malo. Entonces, si tú como estudiante no aprendes los fundamentos y no aprendes las bases, entonces tú escribes mal código, la IA te va a amplificar ese mal código que tú estás escribiendo. Entonces, los estudiantes tienen que, 100%, la gente que está aprendiendo, centrarse en aprender los fundamentos y aprender a programar bien, ¿sabes? Aprender las bases de todo lo que nosotros hacemos. Porque luego hay 1000 cosas más, tú ya sabes, hay 1000 lenguajes, hay 1000 frameworks, hay 1000 herramientas distintas, y nadie va a poder saber todo eso. Pero lo que sí tienes que saber son las bases. La IA no te va a escribir una arquitectura bien, no va a reemplazar un arquitecto, no va a reemplazar un equipo de arquitectos, no vas a poder hacer un proyecto grande, escalable y resiliente con IA. Tienes que tú saber qué estás haciendo para que eso bueno que tú haces, la IA lo amplifique. Y como te digo, el primer punto es aprender a dar contexto, y si no tienes las bases, tú no vas a saber cómo darle contexto a la IA. Entonces lo que tú dices tiene mucho sentido. La gente que está aprendiendo a programar tiene que aprender sobre las bases. Y creo que es algo que, por ejemplo, no se está controlando en las universidades. Bajo mi experiencia cercana, sé que no se está controlando, y sé que muchos estudiantes lo que hacen es agarrar la tarea, pasársela a ChatGPT y mandar eso, ¿sabes? Sin revisar, sin dar ningún contexto adicional. Entonces, es un peligro que cree programadores que no tienen ni idea de las bases de programación. Eso es un peligro real, pero con todo, no solo con programación, en todos los campos. Pasa con
yo qué sé, los abogados, pasa con los biólogos, pasa con todo el mundo que tiene acceso a ChatGPT. Justo hoy leí un artículo que había salido que decía que usar ChatGPT puede reducir tu salud cerebral, por ejemplo. Te deja, Oh, te hace pensar menos y eso hace que tu cerebro se deteriore más rápido. Entonces, mira, para todas las cosas, la IA puede ser un peligro si no la usas bien, si no sabes las bases de lo que estás aprendiendo. claro, claro. Y si nos vamos a la era, creo que lo habías nombrado anteriormente, de los 2000 cuando nació el Internet, creo que mucha gente se preguntó esto sobre el Internet como tal, ¿no? O ahora tengo al alcance de mi pantalla, pues buscar tal vez el resumen de un libro y no me toca ir a una biblioteca a buscarlo, ¿no? Entonces, genial, 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 Antonio. Vamos a pasar al segundo tópico, aquí el tema principal. Y me gustaría saber, ¿qué opinas sobre el crecimiento profesional de un desarrollador con la AI? Eh, Hoy en día es un poco más fácil, entendería, ya que tenemos el chance de aprender muchas más cosas y de detectar errores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú crees que estos niveles que existen en el campo de desarrollo de software se van a reducir en años? Como por ejemplo, desde un junior tal vez hasta un staff engineer. Sí, pero claro, esto pasaba, como tú dices, también hace 20 años, 25 años, cuando la gente podía aprender mucho más fácil desde su casa sin tener que movilizarse. Ahora puedes aprender mucho más fácil desde sin tener que eh, meterte de lleno en una tecnología por 3 años con la ayuda de la IA y con obviamente lo que tú sabes y las bases que tú sabes, vas a poder reducir el tiempo en el que aprendes cosas. Eso pasa, porque la IA es una fuente de recopilación de información tremenda. Es decir, tú le preguntas una cosa y le dices que te la detalle, y aunque muchas veces se inventa cosas y alucina, muchas veces también te hace resúmenes muy buenos y te da información muy detallada sobre un tema. Entonces, es una herramienta más. Y como una herramienta más, aparte del Internet, ahora tenemos inteligencia artificial, pues tener más herramientas hace que aprendas cosas más rápido. Es así de sencillo. Si estás haciendo un hueco con una pala y te traen una retroexcavadora, vas a hacer el hueco más pronto, para hacer una Claro. analogía. Entonces, sí, yo creo que vas a reducir los tiempos en los que aprendes cosas, pero obviamente también tienes que aprenderlas. No puedes dejar que la IA te haga todo porque si no, estás muerto. Si luego te quedas sin acceso a la IA y no tienes idea de lo que estás haciendo, pues estás usando la IA de una manera en la que no se la debe usar. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, que los tiempos de aprendizaje se van a reducir. Los tiempos de salto entre junior, mid-level, senior, pues yo creo que se van a mantener relativamente igual. Eh, un- este salto va a ser en el mismo tiempo más o menos, pero creo que sí vas a aprender cosas más rápido. No creo que el cambio sea muy drástico, ¿sabes? No creo que un junior con 2 meses de inteligencia artificial ya esté listo para ser un arquitecto, por ejemplo. No, eso no va a pasar. Sino que los tiempos van a ser relativamente similares a lo que está ahora. Súper, súper. Chévere, Ujú. chévere, Anthony. Oye, y para ir ya finiquitando este tema, me gustaría que resumamos esto en un consejo o unos consejos que nos quieras dar para dar un buen uso a la inteligencia artificial como un profesional y no caer tal vez en el bytecoding de mal uso en el que dependemos de esta herramienta hoy, de esta era que conjuntamente le estábamos hablando y que nos puede ayudar a optimizar el tiempo, más no a perderlo. Ok, perfecto. Mira, para eso yo voy a usar como ejemplo Cursor, que es donde más tengo experiencia. Y bueno, primero, como te dije, saber del contexto y tener las bases de lo que quieres hacer es fundamental para poder usar la IA con productividad y con eficiencia. Y luego hay un par de truquitos y de cosas útiles en Cursor que te pueden servir a controlar un poco lo que la IA hace y a controlar que no alucine tanto y no se vaya por las ramas. Primero, Cursor tiene una forma de configurar unas reglas. En realidad,
Hay reglas en internet, si tú puedes buscarlas, buscas Cursor Rules, hay webs, varias webs, webs oficiales de Cursor y webs de la comunidad, en la que la gente crea reglas, que son archivos de texto, en el que tú seteas instrucciones para tu IDE, ¿ok? Entonces, cuando tú seteas unas reglas de Cursor, tú puedes ponerle, por ejemplo, sigue esta arquitectura, solo comentarios en inglés, todo lo que se te ocurra. Tú puedes configurar en esas reglas todo lo que se te ocurra, no hacer if anidados, por ejemplo, no usar números imaginarios, declarar todas las constantes en un archivo que se llame constantes. Todas esas reglas tú puedes setearlas dentro de Cursor y eso va a hacer que tu IDE tenga mucho más control. Cursor siempre va a agarrar esas reglas para programar. Entonces, si tú tienes un archivo de reglas muy detallado, la programación va a ser mucho más controlada. Y como te digo, la gente que está escuchando el podcast puede buscar Cursor Rules en internet y le van a salir un montón de reglas que la comunidad hace para que configuren su IDE y el IDE no alucine o no alucine tanto. Luego hay otra cosita de Cursor muy interesante que se llama Notepad, que son como las stick notes de toda la vida, en la que tú puedes crear una notepad con información. Por ejemplo, tomaste una decisión de arquitectura. Dijiste, bueno, hablaste con el arquitecto del proyecto y te dice, mira, esto va a ser así, así, así. Te da 3 reglas de arquitectura que tienes que seguir. Tú creas un notepad con esta conversación y con estas decisiones de arquitectura, y cuando tú vayas a hablar con el agente y darle el prompt y el contexto que necesita, hay una anotación, escribes @notepad, el nombre de tu nota, el nombre que le pusiste, @nota1, por ejemplo. Y el IDE va a agarrar esa nota para escribir tu archivo o escribir el código que le pediste. Entonces, aparte de las reglas que ya definiste, puedes pasarle notas personalizadas con decisiones de arquitectura, con lo que se te ocurra, para que Cursor pues escriba las cosas como debería escribirlas y no se vaya por las ramas, ni no siga la arquitectura. Entonces, esas cosas son muy útiles y a mí me han servido muchísimo para que Cursor sea una herramienta de verdad que te ayude a programar. Luego, también hay cositas interesantes en Cursor que te ayudan a mejorar mucho la eficiencia, porque claro, los agentes, como que si tú escribes algo, no te busca en internet. Para buscar en internet tienes que escribir una anotación que se llama @web, entonces pones @web y luego de eso escribes la cosa que quieres que busque en internet o le pasas una URL de documentación. Por ejemplo, a mí me servía mucho esto para una librería que estoy haciendo de componentes. Le paso, por ejemplo, @web y le paso la URL de Material UI. Y le digo, en base a la documentación de Material UI, escríbeme un componente button para esta librería de componentes. Y basándose en la documentación que tú le pasaste y las reglas que tienes y las notepads y todas las instrucciones que tú le pasas, te escribe el código como tú deseas que lo escriba. Y eso hace que pierda menos tiempo, porque si tienes que corregir cada cosa una y otra vez, cosas que son repetitivas, mejor lo escribes tú y no estás perdiendo el tiempo con el agente una y otra vez. Y hay una cosa que es muy, muy, muy interesante y que no es muy conocido. Yo al menos no he escuchado mucho que se hable de eso, y son los MCP servers. Los MCP servers son formas de conectar tu agente IA a un sitio externo. Por ejemplo, si tú tienes una base de datos en MongoDB, digamos, hay un MCP server con el que tú puedes integrar tu agente IA de MongoDB, que hace que el agente IA tenga todo el contexto de la base de datos que tú tienes en MongoDB. Entonces, tener esta información hace que la gente sea mucho, mucho más productivo, porque no tienes que darle contexto adicional por texto de qué tienes en la base de datos, de cuáles son tus tablas, de cuáles son tus relaciones, de qué necesitas hacer, qué necesitas modificar. Así que hay un montón. Tú puedes entrar a Google y poner MCP servers y vas a ver un montón de webs también que tienen, hay muchísimos ya, los que te puedes conectar con GitHub, te puedes conectar con Lucidchart, te puedes conectar con bases de datos.
Te puedes conectar con Figma para que agarre tus iframes, para que agarre tus diseños directamente sin que tú te tengas que pagar ni siquiera pasar la imagen. Se conecta a Figma directamente y tú le dices, mira, este documento en Figma, le pasas el nombre y como está conectado a Figma lo lees sin ningún problema. Y son súper interesantes y son súper fáciles de configurar. Dentro de Cursor, por ejemplo, tienes un archivo de msp config donde puedes configurar esas reglas. Lo configuras como si fuera un archivo de configuración normal. Y, y listo. Y la gente está listo para usar estos MSP servers. Y con esto tú puedes controlar muchísimo lo que la gente hace y la forma en la que la gente programa. Entonces es muy útil implementar todos estos métodos para que la IA haga el trabajo por ti, pero que lo haga bien, no que lo haga mal y lo haga de cualquier manera. Oye, esto de los MCP es algo que recién, bueno, tiene sus meses, pero muy interesante, muy interesante la verdad. Y como tú lo dijiste, yo lo veo como un empaquetizador, contexto general de algo que lo atraemos a nuestros agentes y ya. Pero podemos ahorrar mucho tiempo, mucho tiempo para poder construir nuestros productos como tal. Chévere, Anthony. Mira, vamos a pasar al siguiente tópico, que es prácticamente una pregunta que vengo haciendo durante toda esta segunda temporada a mis invitados, y es, ¿qué le dirías al Anthony Córdoba de hace 10 años atrás? 2015. Bueno, 2015. Yo en 2015 tenía 15 años. Estaba en primero de bachillerato. ¿Qué le diría al Anthony en primero de bachillerato? Le diría que no se apresure en querer saberlo todo. ¿Sabes? Que si quiere ser bueno en algo, se centre en esa cosa y practique sobre esa cosa. Si yo quiero ser buen programador de Java, pues que me dedique a ser buen programador de Java y me centre en eso. Y que no me ponga a estudiar 1000 cosas a la vez, no me ponga a sobrecargar mi cerebro y mi capacidad de retención con muchísimas cosas. Y que nada, y que se centre en lo que le gusta hacer y que siga ese camino. Creo que eso es lo que le diría a mí yo de hace 10 años. No se me ocurre qué más decirle. Como unos invitados me decían, compra bitcoins. Compra bitcoins. En 2015 ya había pasado. Bueno, estaba barato todavía. Genial. Oye, vamos a ir con las preguntas sorpresas de DevLocos. Son 5 preguntas y ahí te va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí, mi primer pago como desarrollador de software fueron $500. Me lo traí como intern en una consultora. Y me fui de paseo. Sí, me fui de Libertad vacaciones. financiera. Exacto. Chévere. Me fui de vacaciones y me compré un disco duro de esos portables. Sí, eso fue lo primero que me compré. Súper. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Un error como tal, no creo. Nada de eliminar bases de datos de producción y No esas todavía. cosas súper extremas. He roto el entorno de desarrollo, lo he roto subiendo cambios que no estaban bien probados y bien testeados. Pero un error tan grande que me haga reconsiderar mi carrera como desarrollador, yo creo que no lo he tenido de momento. Lo que sí me ha pasado, por ejemplo, y que me ha hecho ponerme nervioso, es no saber estimar los tiempos de desarrollo bien. Me ha pasado que tengo una tarea, un ticket que lo estimo en 3 puntos y al final son 12. Y eso me pone mucha presión sobre... Mi jefe me está diciendo, hey, ya lo terminaste, son 3 puntos. Y yo me equivoqué estimando. 3 más 8, 3 más ahí 9. exacto. Ahí es cuando me pregunto,
tuve que estar hasta las 11 de la noche terminando el ticket de 3 puntos y que le puse yo mismo mal la estimación. Pero así errores de desarrollo no recuerdo. Uno que Genial, se me viene a la genial. mente. Vamos con la siguiente. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje de programación por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? JavaScript, creo yo. Ok. Porque puedes hacer todo. Porque puedes hacer frontend, puedes hacer backend con esfuerzo, pero puedes hacerlo. Eh, y, y creo que por algo es el lenguaje más usado de todos. No es evidentemente más rápido ni el más eficiente, ni el que consume menos memoria, pero es un lenguaje muy versátil. Entonces creo que me quedaría con ese. Súper. Ahora démosle la vuelta a la pregunta. Y si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Eh, C Sharp, no me gusta nada C Sharp. Sí, sí. Es que no me Ok, gusta nada por lo Visual menos no me Studio. dijiste PHP ni Java, porque esos No. dos van en velocidad. Sí, no, Java me gusta mucho. Genial, genial. Vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Un comentario que se olvidó de quitar, puteándose a sí mismo, ¿sabes? Insultándose a sí mismo por, por no haber, no me acuerdo qué era, pero estaba, el comentario se insultaba a sí mismo como programador y no lo había, se había olvidado borrarlo. Estaba subido un comment. Era para Estaba que le subido respondas. Sí, eso es lo más raro. Genial, genial. Genial, genial, Anthony. Oye, pues vamos a ir acabando el podcast. Vamos a entrar al último tópico. Y para ir cerrando, me gustaría que nos des un consejo para la gente que está viendo este podcast o lo está escuchando en nuestras plataformas de Apple Music, Amazon Music o Spotify y quiere empezar a programar. Bien. Eh, como consejo yo les diría que empiecen a hacer cosas. Es decir, si les gusta algo, empiecen con un proyectito. Quiero programar, quiero hacer una calculadora, empiezo con una calculadora. Porque hay miles de cursos, mucha información en internet, hay muchísimas información en YouTube, en Platzi, en Udemy, en todas las plataformas de cursos que se te ocurran. Entonces, que no te centres solo en seguir cursos porque te vas a quemar la cabeza, sino que te empieces a hacer algo que te llame la atención, te interese, ¿sabes? Un problema que tú lo tienes o tiene alguien cercano a ti, un familiar, una persona con la que convives, tiene un problema que se puede automatizar y que lo trates de automatizar. Eso es muy útil para aprender a programar, ¿sabes? Aprender a automatizar las cosas que te molestan. Yo así aprendí a programar bastante también, automatizando cosas que me molestaban hacer manualmente. Yo que sé, llenar archivos de Excel no me gustaba, entonces me creé un script en Python que me lo automatizaba. Y hacer esas cosas te ayuda muchísimo a aprender a programar. Entonces, creo que ese es un consejo muy útil para la gente que está aprendiendo y la gente que quiere meterse en este mundo. No solo estudiar cursos, no solo seguir videos, no solo quedarse ahí, sino que buscar algo que te moleste, que es muy tedioso y tienes que hacerlo a mano e intentar automatizarlo. Te puede salir bien, te puede salir mal, pero lo tienes que intentar. Ese es un buen consejo, creo yo. Genial, genial, Anthony. Oye, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el episodio número 46 de esta segunda temporada de Locos. Por último, me gustaría pedirte tus redes sociales o contacto. Claro que sí. Pues en LinkedIn me pueden encontrar como Antonio Córdoba. Y muchísimas gracias a ti, Kevin, por invitarme. Muchísimas gracias a ti por darme el espacio para hablar un poquito de inteligencia artificial, de programación, de esto que nos gusta tanto. Muy amable y muchas gracias también a todo el mundo que está escuchando esto. Espero que les guste el podcast y que lo disfruten y que hayan aprendido alguna cosita, aunque sea pequeñita. Genial, genial. Reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio número 46 de Locos de esta segunda temporada. Y para la audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Bye bye. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bye.